farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, los voy a llevar con Azul Selene Ramírez y Marcelo Ramírez a la columna de hoy. Así que chicos, cuéntenme qué es lo que nos van a decir. Hola Ivone, ¿cómo estás? Buenas noches. Ivone, Azul, contame, ¿qué es lo que nos trajiste? Hoy traje un corto de un australiano que se llama Neil Colhactar, que lo que busca es una sátira de todos estos temas que venimos hablando desde ya hace varias columnas, de todo esto que es la corrección política, de los guerreros de la justicia social, una de mis primeras columnas, que no vayan a ver por favor porque todavía no sabía hablar. Y bueno, lo que hace sí es eso, es una sátira, agarra todo eso y lo presenta de una forma que es una mezcla entre humor y un poco de realidad. Sí. Exagera un poco las cosas. Este es un tema que nosotros por ahí no le damos bola, pero es importante. Sí, sí, tiene millones de visualizaciones, la vi varias veces. Es gente que se lo toma muy en serio. Es gente que se lo toma en serio. Y ya sea el tema como el corto, hay muchos que se ofendieron por esto, que se enojaron, y hay otros que dicen que sigue siendo un corto, es algo, es ficción. No es, y lo que tiene... Sabes que a veces el tema del humor no se toma muy Y lo que bien. tiene es que el chico este, en específico, le pega medio a todo esto. Pero después en otros cortos que hizo, que también se pueden encontrar en YouTube, también le pega un poco a los que son más tirando a conservadores, no va tanto para un lado o para el otro. O sea, a veces molesta el hecho de que a uno le pongan enfrente las cosas crudamente y vea las contradicciones. Claro. Así que bueno, vemos la primera parte y después comentamos un poco y seguimos con la segunda. Ok. Entonces, Welcome. Ignore that. It will end. Now, our first question, 1 + 1. Yes. 2. Incorrect. Yes. Multiculturalism. Well done, Simon. Next question. What is 3 × 3? Yes? 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah. Now, students, I trust you've all completed your research assignments. And remember, the person with the highest mark will be flying to New York to present their paper at the World Mathematics Summit. Well done, Penelope. 6 out of 10. You too, Simon. 6 out of 10. Hey. Be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Okay, I get it. Unfortunately, Sunshine, your research assignment is only worth a 1 out of 10. I've used Fourier transform and mathematical methods in electronics to analyze the electrodiagrams of at-risk patients
and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. 7. You barely even read it. You used red pen. What? Red is considered offensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular colour? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. Okay, fine. 7 out of 10, but that still means I get to go to the summit, right? The marking process isn't over yet. Now, because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Yay! But then who gets to go to the summit? Oh, we haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Bueno, contame, ¿qué estamos viendo? Bueno, como dije, es una sátira, no es algo que está buscando que se tome en serio. Es como cada uno de los personajes medio como que representa una corriente. Tenés a la chica que habla más de las cosas de género, tenés al chico ese Simon que después dicen que es hombre blanco, hetero, cisgénero. Y después tenés al otro, Sunshine, que tiene más unas discapacidades diferentes. Y lo que hace es eso, es ejemplificar de alguna forma, representar estas corrientes que están apareciendo tanto ahora. Y el protagonista, Neil, no termina de entender. Él es el comediante australiano que idea todo este tipo de videos. Sí, que además de los videos, él da clases de improvisación, está muy metido en el tema de la actuación, de la producción y todo eso. Y por ahí es recomendable que la gente que le interese el tema trate de meterse, empaparse para poder entender cada una de las cosas que él va diciendo, porque todo tiene un significado, está estereotipado, pero realmente tiene un mensaje creo que bastante potente. Sí, y la idea del video es precisamente, no es como educar, no es el objetivo del video, no es implantar una ideología ni intentar enseñarle a alguien, es nada más que te lo deja para que te quedes pensando. Claro, hay algunas cosas un poquito exageradas. Claro, entonces, bueno, lo terminamos de ver, vemos la segunda parte y lo cerramos. Así que pasemos la segunda parte. Now, Penelope, you are female, so that's +1 privilege point. However, you are white, so that's -1. I'm also bisexual. +1. That leaves you with a total score of 6 out of 10. Simon, unfortunately, you're straight, white, and male. And cisgender. Yes, so that's -4 privilege points, which leaves you with a total score of 1. It's only fair. Now you're male, and I don't like you. So that's -2 privilege points, but you are brown and sexually ambiguous. So that's +2. That leaves you with a total score of 5. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally, Sunshine. I'm gay, I'm trans, I'm Asian, I'm overweight, I'm lower class, I'm unintelligent, unattractive. I've got hairs on my nipples, and I also got body odor, and I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. And I once watched a pigeon die. Wonderful, Sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 18 out of 10. Well done, Sunshine. You're going to New York. Hooray, Sunshine! We knew you could do it! Let me see this. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself, and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. You think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we will be forced to attack you in self-defense. Can't do that. Actually, we have every right to do so.
And it's illegal for you to fight back. Yeah! This is insane. Prepare to die a noble social justice warrior. Death! Welcome. Bueno, lo cortamos por razones de tiempo, Sí. porque volvía a repetirse la historia con la próxima chica. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Por qué tanta rispidez, tanta violencia contenida? De ¿De todos quiénes los... defienden estas Claro. cosas? Y esto en realidad es una opinión que por esto de decirlo tan enojado resulta en que la gente se enoje más todavía. Pero es medio como... Nunca se busca Sí, convencer. porque es como se lo ve desde afuera al que no está metido en toda esa ideología, en todo ese pensamiento. Desde afuera se ve así, se ve violento, se ve enojado, se ve volátil, fácil de ofender. Lo que tiene este video que lo quería traer es porque muchas veces yo siento que la gente no toma en serio estos temas porque piensa que no existe, que es algo chiquito. Pero hay gente que hace estos videos y hace sátiras de estos temas y habla de estos temas porque existen. Entonces, y hay millones de personas que y hay nos miran millones que, entonces, y que se guían por esto. Exacto. Entonces, a lo que quería llegar precisamente era eso, que es un tema que, si bien a veces parezco una loca que está hablando de esto, ahí, gritándole a la nada, y hay de los dos lados. Hay tantos como que están a favor y hay tantos que están en contra, y hay otros como el creador de este corto, que en realidad tiene una posición que critica todo. Pues en este corto lo vemos criticando estas ideologías más liberales, pero en otras los mezcla. Entonces, no es como... Sí, en realidad es más como un muchos poquito más objetivo. humoristas Claro. que suelen golpear por un lado y para el otro. Sí. Y en general todos los que reciben los palos no les gusta. Pero yo creo que, como vos decías, es interesante que entender que esto es en Estados Unidos. Pero esto también pasa en Europa, esto pasa en otros países Y desarrollados. está llegando acá. Eso, a eso Y de quería a llegar. poco empezó de a poco y cada vez está llegando más. Algunas partes se las traduce y se las intenta adaptar al país, a la cultura, al idioma. Y hay otras que directamente vienen y las importan como vienen de allá y quedan armadas así y a veces no terminan de encajar. Términos como cisgénero que antes eran tan raros, ahora ya lo escuchas acá también. Sí. Bueno, Azul, entonces gracias por el material que nos trajiste y vamos a ir con Ivonne para cerrar. Gracias, Azul, gracias, Marcelo. Bueno, Marcela, vos te veo en el living en un ratito. Y Azul, es verdad lo que vos decís respecto a este enojo por estas ideologías. Creo que terminaremos unos cuantos amaniatados y en el cajón si no tenemos cuidado con esto. Así que no se vayan. Enseguida volvemos con el tema central del programa de hoy. Muy bien, ya estamos con ustedes acá en el living con nuestro invitado que ya nos está acompañando. Hoy vamos a recibir a Gabriel Merino, que es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales. Pero antes de llevarlos con él, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. Los puntos calientes en la geopolítica son varios. Ucrania, la península coreana, el mar oriental o de China, las fronteras occidentales de Rusia amenazadas por el avance de la OTAN. Todos conflictos que tienen raíces históricas pero que su importancia es oscilante a través de los años. Sin embargo, hay uno que se destaca porque mantiene siempre un alto perfil y es Medio Oriente. Un caso verdaderamente atípico, porque si bien geopolíticamente hablando su importancia no ha sido siempre igual, presenta una característica diferenciadora, y es que es la cuna de tres de las religiones más importantes: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Buena parte de la historia del mundo ha girado sobre la influencia de estas tres religiones que tienen un origen común.
Medio Oriente es una inmensa fuente de energía en forma de petróleo y gas que no puede ser dejada de lado para explicar por qué las grandes potencias intervienen en la región. Pero tierra de particularidades como es, puede haber algo más que petróleo. Los académicos y analistas suelen interpretar los acontecimientos a través de datos como la demografía, fuentes de energía, alimentos, capacidad industrial y militar, pero le conceden hoy poca importancia a las ideologías y a las religiones. Tal vez como fruto de un laicismo que reina en Occidente, sumado a la victoria del liberalismo capitalista sobre el marxismo hace casi 3 décadas, estas dos razones han perdido peso en los análisis estratégicos. Sin embargo, la situación en Medio Oriente tiene un alto componente de ambas. Youssef Hindi, escritor e historiador de la escatología mesiánica, cree que esta subvaloración imposibilita entender y, por lo tanto, solucionar el conflicto de Medio Oriente. Youssef Hindi proclama que el enfrentamiento entre el occidente aliado de Israel y los países árabes tiene una raíz mucho más profunda que el propio sionismo actual fundado por Theodor Herzl. Youssef Hindi establece los orígenes del sionismo en el mesianismo judío del siglo I, cuando nace la Kabbalah, una corriente mística del judaísmo que luchó por siglos para ser considerada una parte integral de la fe judía, consiguiendo una especie de sincretismo religioso durante la Edad Media a sumarse al judaísmo ortodoxo torácico y talmúdico. En su estudio explica que el mesianismo judío es el que va a dar a luz al mesianismo protestante, infiltrando la Kabbalah poco a poco en el mundo cristiano con el rabino Isaac Luria en el siglo XVI y más tarde en el mundo musulmán con Shabbat Itzi y los Dumen, dando origen a los judíos turcos que más tarde serían traducidos a la política con el movimiento de los jóvenes turcos. Jacob Frank se infiltrará en los circuitos católicos ya en el siglo XVIII. El método de la conversión falsa, conocido como marranismo en la España del siglo XV, será la llave para luego influir dentro de los protestantes milenaristas de Inglaterra, quienes van a llevar el proyecto de repatriación del pueblo judío a Tierra Santa. Youssef Hindi explica que el reformismo islámico, vinculado sobre todo a los jóvenes turcos, mencionando que los principales fundadores, Malcolm Khan, Jamal Eddin al-Afghani, Muhammad Abduh y muchos de sus discípulos son masones. Las logias, insiste, son redes que han sido utilizadas para subvertir desde dentro del mundo cristiano europeo y el mundo musulmán. Hay varios tipos de logias masónicas: huecas desde el plano ideológico, satanistas, deístas, judeo-cristianas. El sionismo, según esta tesis, es parte de un proyecto religioso secularizado presentado como la creación de un hogar nacional judío que protegiera a los judíos de los pogroms, mientras la realidad demuestra que la razón fundamental es tratar de cumplir ese proyecto bíblico que los fundadores del sionismo, como Theodor Herzl, identificando el proyecto del Estado de Israel con el de las fronteras bíblicas que se extiende desde el Nilo hasta Euléfrates. El proyecto sionista, que nace en 1882, es apoyado por Edmond de Rothschild con la compra de tierras en Palestina, con la intención de repatriar unos 80.000 judíos, según dice Chaim Weizmann, un judío británico clave en este proceso para alcanzar una masa crítica que les permita establecer el Estado de Israel. Las presiones de los sionistas sobre el Kaiser, los británicos y los otomanos aumentan y la Primera Guerra Mundial trae una oportunidad. Los británicos se encuentran en una situación complicada en 1916, explica Youssef Hindi, y ofrecen utilizar su influencia en Estados Unidos para que este país se sume a la guerra y así poder vencer a los alemanes, a cambio de que Londres se comprometiera a facilitar la creación del Estado de Israel, la cual se cristalizará en 1917 con la Declaración de Balfour. El resto de la historia es conocida y culmina con la fundación del Estado de Israel en 1948.
¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, un gusto estar acá otra vez. Sí, siempre es bueno recibir, siempre suelen ser muy interesantes y más este año que pegó un salto nuestra audiencia, así que... Bueno, felicitaciones. Estamos muy contentos. La verdad que ha dado... año a año vemos que bueno, está creciendo el interés por el programa y siempre pienso que es gracias a la calidad de nuestros invitados. Y por supuesto los periodistas y el equipo que lo componen. Bueno, después de las flores habituales, Gabriel, voy a arrancar con un tema que es bastante complejo, pero sin dudas hay una franja de personas que buscan enterarse de lo que sucede en el mundo, ¿no? No solo en la Argentina, sino en nuestra región, sino que también nos ven mucho en México, España, Estados Unidos, así que veo que estamos llegando lejos por suerte. Así que vamos a empezar con los sucesos de Libia. Siria, o sea, la inestabilidad regional parece que está hecha a medida de las necesidades del Estado de Israel para consolidar su predominio. O sea, ¿qué opinas de esto? Bueno, nosotros vemos que a partir del 2011 se profundizó todo el enfrentamiento entre las fuerzas unipolares de Occidente y las fuerzas multipolares que tienen a los BRICS como protagonistas, pero que convergen un montón de bloques y polos de poder: Rusia, China, Brasil convergía en su momento, etc. Eso tiene varios epicentros y uno fundamental es el Medio Oriente. Y en ese sentido se desató un conjunto de enfrentamientos conocido como la Primavera Árabe, pero que en realidad guarda relación en el marco general entre enfrentamiento entre Occidente y las fuerzas multipolares emergentes, más fuerzas propias del Gran Medio Oriente. Yo creo que en Israel hoy predomina la visión neoconservadora y en ese sentido juega con los neoconservadores norteamericanos y anglosajones en general, ingleses. Es decir, la visión de Netanyahu es la visión de los neoconservadores, que entiende que la disputa central por el orden mundial es el Medio Oriente y que la forma de librar esa disputa es una alianza con saudíes, pero sobre todo una expansión de Israel. No es así la visión globalista, que entiende más que en Medio Oriente, la globalista que predominó con Obama, que es la de Soros, los Rothschild, el Financial Times y algunos de los medios liberales anglosajones, o el Financial Times, que entiende que lo que tiene que predominar en Medio Oriente es un equilibrio de poder. Ahí hay 5 potencias, ¿no? Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto e Israel, y que ese equilibrio de potencias tiene que jugar así para que Irán no termine aliado de Rusia y China, que sería catastrófico. Y en ese sentido incluso los globalistas entienden que hay que avanzar en una solución de 2 estados, Palestina e Israel. Es decir, Brzezinski, uno de los cerebros geopolíticos de Obama y un geoestratega, siempre decía, bueno, no hay que seguir la agenda sionista neoconservadora del Gran Israel. Entonces, Occidente está partido ahí. Es cierto que la situación de caos y el actual cambio de correlación de fuerzas en Estados Unidos y en el Reino Unido, con el Brexit y el dominio Trump, y el fortalecimiento de algunos neoconservadores, están oxigenando la visión de este Gran Israel y la visión de Netanyahu de avanzar en su intención de expandir las fronteras de Israel y terminar de eliminar a los palestinos del territorio que consideran como propio. Hace algunos 2 o 3 meses más o menos, Thierry Missan dio una entrevista en RT que ya la comentamos en este programa. La comentamos cuando hablamos del tema de América Latina, porque él decía que América Latina iba a ser sometido a un proceso parecido a lo que está pasando en Medio Oriente. Y esto nos lleva a pensar que tal vez lo que se está produciendo es un cambio en lo que uno estaba acostumbrado, que era que cuando las potencias anglosajonas querían poner un gobierno favorable, solían hacer un golpe de Estado o algún tipo de presión interna para establecer un gobierno que les sea afín. Y hoy da la sensación como que en realidad esto está cambiando. O sea, la estrategia que están persiguiendo, que es la que denuncia Thierry Missan, es la destrucción. O sea, buscan detonar internamente a los países, hacerlos no viables como Estado y a partir de eso después controlar con mucha más facilidad las tribus que terminan controlando eso, como está pasando en Libia. No sé, ¿cómo ves vos este tema? No, con respecto a ese tema, yo creo que el caos es un momento posterior a la intención de control.
O sea, una vez que se quiere controlar un territorio, ese territorio se resiste, se empiezan a elaborar sobre ese territorio un conjunto de operaciones, desestabilizaciones y conflictos que llevan a la ruptura del Estado y al caos, como sucede en Libia, y la disputa entre distintos clanes, tribus, por lo menos 7 que se están disputando el territorio de Libia, cuando Libia era el país con mayor índice de desarrollo humano del África. Y ahora pasamos a un estado de caos. Yo creo que lo podemos ver en distintos territorios, cuando converge toda esta lucha de poder y cuando converge todas estas contradicciones del escenario internacional, esto que llama el Papa Francisco la guerra mundial fragmentada, en determinados países particulares, a la imposibilidad de las potencias occidentales a veces de controlar el gobierno, pasan a una fase más profunda que es, bueno, que tiene que ver con esta agudización de las contradicciones, que es la ruptura del Estado. Claro, pero esto es algo que va más allá de que es algo que se sale fuera de control, sino ya como una planificación. Como la diferencia es esa. O sea, como objetivo es la detonación y dejar pocos estados en pie. En América Latina hablaba Argentina, Brasil y México nada más, el resto los tornarían inviables adrede. Sí, las fuerzas globalistas desde los años 70 plantean que lo que debe ser negado es la nación en sí misma. Claro. Porque la nación entraría se opone en cierta medida en tanto y en cuanto es constructora de soberanía y es constructora de identidad y es constructora de poder local, se opone al multiculturalismo, al globalismo, donde predominan los poderes globales transnacionales y todo lo demás queda subordinado. Eso es un plan general. Después, obviamente, existen planificaciones sobre los territorios que tienen que ver con... Yo creo que hay algo más profundo, que es el cambio de paradigma de la guerra. Nosotros pasamos de una guerra más de tipo convencional a lo que se llama guerra de cuarta generación, donde ya no hay exterioridad para el globalismo, porque no hay enfrentamiento entre estados, claro. Casi. Es todo casi interior. Por lo tanto, lo que consiste en esta guerra de cuarta generación es en penetrar íntimamente el territorio del enemigo y destruir su voluntad política, que es lo que dice Joseph Nye de Harvard. Está muy reiterativo nombrando a Venezuela, pero los últimos sucesos de hace 2 semanas nomás de la constituyente, por ejemplo, vemos que se presenta de una manera hacia adentro del país y de otra manera totalmente diferente hacia afuera. O sea, ver en nuestra región algo muy similar a lo que está sucediendo en Medio Oriente es como que asusta un poco. Sí, porque Venezuela es parte de esta guerra mundial fragmentada, digamos, donde luchan estas posiciones. Uno ve claramente donde a favor del gobierno de Maduro se encuentra China, Rusia, Irán, por más que no sea un mismo proyecto estratégico, pero desde la multipolaridad converge, porque tienen un mismo enfrentamiento, un mismo adversario. Por otro lado, lo que vemos en Venezuela es una guerra de información, que es lo que se muestra para afuera. O sea, por ejemplo, una cuestión clara, que no importa si vota a favor o en contra del chavismo, pero si algo que se muestra, los muertos en Venezuela. Y como que los muertos lo produce el gobierno. Y no se aclara que gran parte de esos muertos son de las propias fuerzas chavistas y que las situaciones de violencia están promovidas en gran medida, en una gran parte, por los sectores opositores. O, por ejemplo, en esta guerra de información lo que nos se dice con respecto a Venezuela es que la oposición a Maduro, desde que tomó el poder de la Asamblea, de la Asamblea Legislativa, proclamó de forma abierta el golpe de Estado, o sea, la destitución de Maduro, sin ningún tapujo. Y eso sería bueno para que los distintos ciudadanos de toda nuestra América se formen una opinión que muestran las posiciones en pugna. Lo que tampoco se dice en Venezuela, que es fundamental, es que Estados Unidos, y lo dijo recientemente un responsable de la CIA para América Latina, está jugando abiertamente contra el régimen de Maduro. Lo dice la CIA. Me reuní con los colombianos para analizar este tema y ver cómo avanzamos. Y que además ahí se disputa la principal reserva de petróleo del mundo, que está a 4 días de navegación de Estados Unidos y que es uno de los proveedores fundamentales de Estados Unidos. Es decir, esto es parte, y América Latina es parte de este enfrentamiento. Quizás no llega al momento técnico-militar como es el momento que vive lamentablemente Medio Oriente con sus millones de heridos y muertos. Pero sí estamos en el terreno, porque esta guerra
de cuarta generación, que lo desarrollan los propios cuadros del Pentágono y de las universidades norteamericanas, como Joseph Nye, se juegan en todos los territorios. El mediático, el financiero, el económico, el político, las operaciones de inteligencia, las operaciones a través de Fuerzas Armadas o ejercicios más convencionales. Es decir, todos los territorios están en pugna. Y en todos los lugares donde se agudicen las contradicciones entre fuerzas multipolares y fuerzas unipolares, se va, lamentablemente, a poner en crisis los estados. Ahora, a principios del siglo XX hubo una organización israelí, en su momento era una organización judía, Haná, y después Irgun, que realizaron atentados terroristas, y esos atentados no solo eran lo que hoy sí calificamos terrorista por hacer ataques de poner bombas o matar objetivos civiles o militares, sino que además incluían vestirse con ropas de los palestinos a fin de cargarles a ellos la responsabilidad de lo que estaba pasando y haciendo inviable la situación para el Reino Unido y presionarlo para que se acceda a la fundación, ¿no?, del Estado de Israel. Hay algunos autores, como Youssef Indy, que dicen que esto mismo sucedió con lo que pasó en el 2001. El tema de las Torres Gemelas, y él cita una serie de ejemplos de israelíes que fueron detenidos cerca festejando, que pertenecían al Mossad, los contactos del Mossad con algunos de los terroristas. O sea, da una serie de herramientas para pensar que Israel puede haber estado atrás de un doble atentado, un atentado de bandera falsa en realidad, con el objetivo de forzar a Estados Unidos a intervenir en la situación de Medio Oriente activamente. ¿Vos cómo ves esta posibilidad? Ya, hay un montón de investigadores que sostienen el tema de que las Torres Gemelas fue un atentado de falsa bandera, un montón de investigadores. Yo en sí mismo no podría decirlo así con todas las letras, pero claramente el atentado de las Torres Gemelas permitió cambiar la correlación de fuerza en Estados Unidos a favor de los neoconservadores. Es decir, Donald Rumsfeld, Dick Cheney y la cúpula neoconservadora que venía acumulando poder de los 80, ¿no?, Wolfowitz y otros, o Robert Kagan y otros, tienen como tesis fundamental que para el dominio del mundo hay que dominar Medio Oriente, porque ahí está el 40% del petróleo mundial y la llave de Eurasia. Y que en este sentido hay que dominarlo por la principal o el plano más fuerte que tiene Estados Unidos y el núcleo anglosajón, que es el militar. Y que hay que fortalecer en ese sentido a Israel. Y particularmente ahí convergen los neoconservadores israelíes. Pero también en Israel está partido esto, porque hay globalistas y hay neoconservadores. Ahora los globalistas están muy subordinados de los liberales. Las Torres Gemelas les sirvió en ese sentido a estos neoconservadores y al sionismo neoconservador, porque ahí convergen, hay una agenda común. Y atentado de falsa bandera vemos en un montón de... Israel ha hecho trabajos de inteligencia importantes, pues si uno habla del tema nuclear, por ejemplo, han sido infiltraciones y robo directamente de material y de tecnología de Estados Unidos, y Estados Unidos miró para otro lado. La Mossad, el MI5, el MI6 o la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y los servicios de inteligencia, tiene una cooperación y un trabajo conjunto muy fuerte. Habría que agregar a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Alianza de los Cinco Ojos que viene en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el núcleo anglosajón más Israel es un mismo polo de poder. Pero también está atravesado por todas sus tensiones y contradicciones. Sí. Porque también tenés judíos, la red de judíos antisionistas, sí. Tenés, los globalistas y liberales, los que abogan por la solución de los dos estados. Es cierto que hoy predomina más la línea neoconservadora. Yo creo que también esto se ve en la cuestión religiosa. Vos tenés una misma tradición semítica, donde lo cual brotan tres grandes religiones, ¿no? Sí. El cristianismo, el judaísmo, los musulmanes, bueno, y después el cristianismo, que es también la línea protestante evangélica. Y dentro de la tradición semítica tenés tanto las fuerzas que abrazaron a ciertos núcleos de poder y terminaron legitimando con interpretaciones, expresiones imperialistas, o fuerzas antiimperialistas, populares. Y son parte tanto, es decir, en el mundo musulmán tenés o los saudíes y la estrecha alianza con los neoconservadores norteamericanos, sí, o Irán, que uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene una política antiimperialista en ese sentido y de tener un islamismo
con una posición mucho más nacionalista y soberana. Voy a aprovechar esto para hacer una pregunta con un cierre cortito de este bloque sobre lo que vos dijiste de las religiones. Hindi elabora una tesis sobre donde identifica una corriente dentro del judaísmo identificada como Kabbalah, creo, que busca infiltrarse dentro del mundo cristiano e islámico como influyendo en determinados grupos religiosos como los protestantes milenaristas o los jóvenes turcos. El sionismo, según Hindi, sería una readecuación de fines del siglo XIX de esta política. O sea, ¿qué te parece? ¿Puede ser? Teniendo en cuenta todos esos factores religiosos que manejan. Hasta el siglo I. Es decir, es un proceso que se va dando lentamente y va citando los rabinos que han llevado a cabo este proceso. Puede haber elementos para desarrollar esas tesis. Yo creo que igualmente es más complejo. A veces se arman tesis, no quiere decir que este sea este autor, donde es protestantes y judíos versus católicos y un mundo islámico musulmán. Claro. La realidad es mucho más compleja que eso. Porque, insisto, tenés tanto dentro del mundo judío, del mundo cristiano y del mundo musulmán, las posiciones enfrentadas sobre Palestina, sobre Siria, claro, en la práctica. Ahora, y que además los análisis, yo creo que tanto los análisis economicistas o politicistas, sin tener en cuenta elementos religiosos e identitarios, son parciales, sí, como también los elementos religiosos por sí mismos, sin aunarlos a factores económicos, políticos, geopolíticos, geoestratégicos y militares, también renguean. Es decir, evidentemente hay interpretaciones religiosas que impulsan y también se abrazan a ciertas posiciones de poder. A ver, claramente el sionismo neoconservador está en relación a un núcleo de poder sionista en Israel, que encabezado por Netanyahu, pero que también guarda relación con los neoconservadores norteamericanos. Ahora, Brzezinski, que es tan imperialista como los neoconservadores, pero con otra concepción, dice que es un error eso en Medio Oriente, impulsar y aunarse, aliarse tan fuertemente con los sionistas neoconservadores, que hay que promover un equilibrio de fuerzas, que hay que ir a los dos estados y que el tema fundamental es controlar a Rusia y China. Y que si no se controla a Rusia y China y nos entretenemos, así dice Brzezinski, que bueno, ahora acaba de morir hace poco, si nos entretenemos con Medio Oriente y dejamos que Rusia y China se desarrollen y encima empujamos a Irán, a Rusia y China, es el error catastrófico que podemos hacer. Y lo dice tratando de aunar judíos, protestantes y cristianos. Y las interpretaciones religiosas juegan para un lado o para el otro. Claro, Yosef Hindi lo que hace es tomar el sector de la Kabbalah, por ahí el sector místico, y en cierta medida lo emparenta o le encuentra alguna similitud, por ejemplo, con el wahhabismo. O con los protestantes también, milenaristas anglosajones. Claro. Bueno, chicos, los tengo que llevar a un corte antes de que me maten, así que no se vayan. Enseguida regresamos. Volvimos a este tercer bloque y último con Gabriel Merino. Pero antes de ir con él, como siempre, los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. La historiadora Olga Yetverikova denuncia que la primavera árabe es el resultado de un plan sistemático de destrucción como promueve la doctrina del hipersionismo del rabino Abraham Shumlevich, quien afirma: el mundo musulmán se someterá en caos y esto será un factor positivo para Israel. El caos es el mejor momento para tomar el control. Ahora hay una lucha sobre quién será el líder espiritual de la humanidad, la Roma o Israel. Ahora tenemos que tomar el control total. No solo vamos a comprar a la élite árabe, sino le daremos de comer de la mano, la educaremos. La persona que recibe la libertad al mismo tiempo debe recibir instrucciones de cómo usar esta libertad. Y esta instrucción la vamos a escribir a la humanidad nosotros, los judíos. El florecimiento del pueblo hebreo viene del fuego de las revoluciones árabes. Shumlevich no es un fanático aislado. Se apoya en el plan Ginon, escrito en 1982,
e ideado por Oded Ginon, quien busca reordenar el mundo musulmán con el apoyo de los neoconservadores estadounidenses, quienes propusieron en 2002 la iniciativa del Gran Medio, que no es nada más que una actualización del plan Oded chino-israelí, explica la historiadora rusa. Shedverikova en el año 2013 agrega: a partir de 2000-2001, el lobby pro-israelí, sobre todo después del 11 de septiembre, va a empujar verdaderamente a los Estados Unidos a llevar a cabo este proyecto de destrucción del mundo musulmán, de fragmentación de los estados limítrofes de Israel, para permitir en última instancia al Estado judío extender su territorio. Este era el proyecto inicial, y todavía lo es. El núcleo duro del neoconservadurismo en los Estados Unidos está formado por judíos y protestantes milenaristas, quienes, merced a las presiones sobre un aislado Trump, han conseguido posiciones decisivas dentro del gobierno de Estados Unidos y convergen entonces con sectores laicos, ateos y religiosos judíos en este proyecto. El rabino israelí Joseph Ovadia y el gran rabino Menahem Mendel Schneerson, que influyó sobre Netanyahu en 1990, creen en apresurar de esa manera la llegada del Mesías. Ariel Sharon, no creyente, entre 1967 y 1973 seguía sus consejos en el campo militar. El rabino Joseph Ovadia, que aconseja a políticos, incluso a militares, y a quien los jefes del Estado Mayor israelí lo visitaron en su casa para recibir consejos en la preparación de la guerra contra Irán, declaró: puedan desaparecer la tierra, pueda Dios enviará una plaga a los palestinos, estos hijos de Ismael, estos viles enemigos de Israel, y todos los árabes y los palestinos, se prohíbe tener piedad de ellos. Usted debe enviar misiles y aniquilarlos, son malos y detestables. Pero no es el único. La diputada Ayelet Shaked de la Knesset, que luego se convirtió en ministra, declaró: deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes. El vicepresidente de la Knesset, Moshe Feiglin, propuso expulsar a toda la población de Gaza del Sinaí y destruir todas las infraestructuras de Gaza con la máxima potencia de fuego. La escalada de tensión en la región, que incluye la destrucción de Libia, Siria e Irak, parece entonces en consonancia con los planes de establecer el Gran Israel. Occidente, encabezado por Estados Unidos, apoya este plan. Rusia e Irán resisten. Medio Oriente tal vez sea la puerta a la reconfiguración del mundo como lo conocemos, por medio de una brutal escalada de violencia. En esas condiciones, Israel sería el único Estado viable de la región y quien ponga las reglas de juego. Programa yo tengo un poco la intención de ahondar más en el tema de las confrontaciones religiosas, porque este conflicto de Israel y de Palestina y de Medio Oriente en general lo abordamos de muchos ángulos y nos ha quedado siempre pendiente este tema puntual. Y me quedé pensando en lo que vos hablabas y lo que estábamos charlando un poco sobre los cristianos sionistas, que en Estados Unidos han cobrado muchísima fuerza y que ellos están, a partir de la creencia de que pueden acelerar la llegada del Mesías, están ayudando a reconstruir el templo, el tercer templo de Jerusalén, el tercer templo de Salomón. Lo que uno está viendo es que las noticias sobre la reconstrucción del tercer templo están muy avanzadas. O sea, todos los días están pasando cosas que escapan al conocimiento de la gran prensa. Y no es algo que escondan quienes lo están promoviendo, sino orgullosamente están mostrando lo que está pasando. Y parte central es sacarse de encima la mezquita de Al-Aqsa y ahí reconstruir el templo, que sería la ubicación histórica que ellos reclaman. ¿Cuál es el conflicto potencial que puede desatar eliminar, dinamitar, destruir, derrumbar? Busquémosle cualquiera de las cosas que se les pueda ocurrir a Israel para poder reedificar el templo. Primero, que todo
Medio Oriente empezaría a cambiar drásticamente su situación respecto a Israel por este equilibrio de fuerzas. Nosotros dijimos hay 5 potencias en Medio Oriente, potencias intermedias. Sí, sí. Irán, Turquía, Israel, Arabia Saudita y Egipto. El problema es que vos tenés hoy Arabia Saudita, Israel, Egipto, más aliados, ¿no?, con Estados Unidos. Y Turquía también, aunque con posiciones con respecto a Rusia que van y vienen, y por eso también Occidente empieza a tener una presión sobre Erdogan. Y bueno, Irán claramente contrapuesto a Estados Unidos y más que nada a los neoconservadores. El problema es que si avanza la construcción del tercer templo y afecta un símbolo tan fuerte como la mezquita, podría esto ponerle mucha presión a Egipto, a Turquía y a Arabia Saudita. Y puede ser un elemento muy negativo para ese equilibrio de poder ahí en Medio Oriente, y tendría que correrse a una presión más anti-israelí estos países musulmanes. Entonces, ese es un riesgo. Ahora, los neoconservadores y los sionistas más duros o neocon tienen esta idea de armar un Israel, ¿no?, de 50 millones de habitantes, por lo menos, con un territorio mucho más expandido, es decir, una potencia que determine regionalmente, que sea el primus inter pares, que no sea parte del equilibrio, sino que sea la principal. Entonces están dispuestos a forzar eso. Yo creo que, bueno, eso inevitablemente agudizaría todas las contradicciones en ese territorio. ¿Eso sería el plan Chiron? Claro, o sea, avanzar en el Gran Israel. Pero que tiene muchas reticencias en Estados Unidos y en el propio Reino Unido esto. Sí, pero es algo muy real porque el plan Chiron lo toma de un funcionario de Cancillería israelí que lo promueve en el 82, este plan. O sea, y ahora algo que, por ahí para terminar de apuntalar lo que estás diciendo, Israel cerró 3 días la mezquita Al-Aqsa, no dejó entrar peregrinos, no dejó que los guardias pudieran funcionar, pudieran estar en la localización, y encima robó, a ver si tengo justo el nombre, esto lo denunció Hassan Hatter, secretario general de la Comisión Islámica Cristiana de Apoyo al-Quds. Robaron documentos de la Oficina de Gestión de Donaciones Islámicas, que funcionaría, por lo que yo entiendo, algo así como una especie de catastro, lo cual le permitiría hipotéticamente a Israel desalojar después a los palestinos al poder manipular los títulos de propiedad. O sea, el tema no es una hipótesis que tiramos al aire, sino es algo que está pasando. Sí, de hecho están desplazando cada vez más a todos los habitantes palestinos, corriéndolos de Jerusalén, y esto tiene que ver también con la manifestación de Trump, que dijo: voy a reubicar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Que al final Al final no, pero ya es todo un indicio que lo menciona. Es decir, esto guarda relación con este tema del Mar Gran Israel, porque además las fuerzas ahora que están al frente de Estados Unidos, los neoconservadores tienen distintas posiciones con respecto a Trump, pero también hay supremacistas blancos, o WASP, que son los Whites, Anglo-Saxon and Protestant, digamos, este supremacismo de, bueno, somos blancos, puritanos, anglosajones, protestantes, y eso es lo que debe predominar. ¿Y Kushner qué juega? ¿Qué papel juega? ¿Cómo? Kushner, el cuñado. Ah, el bueno. marido de Ivanka, creo que es, ¿no? Sí, a ver. Porque dicen que él es el enlace con Netanyahu. Claro, ellos están ahí, por eso digo, todo ese supremacismo blanco que tiene que ver con una reacción a la globalización, al multiculturalismo, pero una reacción conservadora, es una reacción, está también promoviendo que eso mismo se exprese en Israel. Es decir, reforzar la cuestión identitaria, racial, y desde ahí construir un Israel, que es distinta a la globalista, porque la globalista es multicultural, conduce todo. Bueno, claro. Es decir, no importa de qué religión sos, mientras vos seas un consumidor global, parte del capitalismo transnacional y acepte las reglas de juego que ponemos como Occidente, presentate bajo todas las formas, todos modas, los aspectos comida que vos quieres. Es otra, el multiculturalismo como lógica cultural del capitalismo tardío es globalista, es de las grandes transnacionales. Sí, igual... Bueno, este sector es más de refortalecer la identidad y plantear un supremacismo y por lo tanto un racismo desde ese fortalecimiento de la identidad. Blanca,
protestante, cristiana o judía, porque juegan las tres ahí. Me hace acordar la columna de azul de los privilegios. Porque las religiones, hay que entender, están partidas. Nosotros lo podemos ver acá en Argentina en el 2001, mientras la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa apoyaba la dolarización, el ALCA, la profundización del neoliberalismo, Bergoglio, Carlic, Casarete y la Pastoral Social armaban la mesa de diálogo para construir una fuerza contra el neoliberalismo. Ahí se sentaba el grupo productivo de la UIA, los sectores de sindicatos, Dual de Alfonsín, el Frepaso. Es decir, y fueron los que armaron en parte también con Lula, con Chávez, ese sector de la iglesia. Ahora, la iglesia católica, vos tenés Tarcisio Bertone, que era, ¿no?, el jefe de la curia romana contra el cual fue Bergoglio. Era pro norteamericano, jugó, digamos, junto con los sectores más de derecha de la iglesia, jugó siempre en sintonía con Washington y Londres, y así jugaba también el PP, el Partido Popular Español, que tiene un sector católico muy de derecha en su interior, que fue a la guerra de Irak con Aznar. Bueno, y eso está partido, y está partido, el judaísmo está partido, entonces está muy complejo el panorama. Entonces hay que ver bien en Israel qué fuerzas pugnan. Hay un sector, ahora se fortaleció este sector que vos bien, Marcelo, lo marcabas, que es este sector del Gran Israel, de ir contra el mundo musulmán en general y con una visión supremacista y avasalladora. El problema de eso es que lo que ya advirtieron los globalistas y Brzezinski, y que tuvieron razón. No te estoy hablando de los nuestros, estoy hablando incluso de ellos mismos en su debate. Que mientras Estados Unidos, los neoconservadores, se concentraron en Irak, en Afganistán y avanzaron con Israel, los que ganaron fueron los emergentes, particularmente China, Rusia, Irán, que nunca pasó, o sea, siempre hubo una historia de conflicto con los rusos y se están acercando cada vez más porque observan que hay un adversario común y posiblemente... El eje se ve muy claro. Claro, y eso avanza. Imagínate que ahora la Organización para la Cooperación de Shanghái, que es la OTAN paralela, sumó a la India, a Pakistán, puede sumar a Irán, puede sumar a Turquía. Esto es catastrófico para la OTAN. Claro. Esta estrategia neoconservadora puede agudizar eso. Entonces, quizás... Está muy fracturado el polo de poder anglosajón. Está muy fracturado. Entonces hay geoestrategias en pugna ahí. Ahora hay una. Ahora hay que ver esa geoestrategia que ahora está avanzando con Trump, pero que va más allá de Trump, porque Trump expresaba en su principio más un nacionalismo aislacionista. Sí. Los sectores de poder que ahora... de hecho, se pensaba que la pelea era sobre globalistas y nacionalistas y es mucho más allá. El tema de cristianos y judíos que van por el mismo camino, que uno por eso los denominaba cristianos sionistas, es porque básicamente los cristianos estos creen que van a hacer estallar la Tercera Guerra Mundial. Por eso lo están haciendo. O sea, ellos lo están provocando a propósito. Ese es el objetivo final de ellos. Uno hay veces desde otra racionalidad piensa que quieren ir a una guerra convencional. Quieren una guerra porque eso, en su postura religiosa, va a hacer que llegue nuevamente el Mesías. Entonces lo quieren apresurar. Pero gran parte del complejo industrial militar del Pentágono quiere eso. Además, allá de la cuestión mesiánica judía. Me quiero imaginar que sin inmolar, sin destruir el planeta. Porque ellos quieren destruir el planeta, no les importa. No, una parte del complejo industrial militar del Pentágono se opone a las guerras versión Obama, que es una guerra de inteligencia, soft power, entrenamiento de fuerzas aliadas, lo que pasaba en Siria, y quieren retomar más a un concepto de guerra convencional donde se utiliza y se motoriza, por lo tanto, como hizo Bush, el complejo industrial militar. No por nada, gran parte del complejo industrial militar es lo que está atrás de Trump. Que en realidad es el poder verdadero, más allá de que Trump trataba de expresar un nacionalismo. Pero Obama también entonces le interesaba como globalista debilitar a Estados Unidos. Sí, más que, claro, Estados Unidos como el Estado central, pero no como nodo de un Estado global. Si Obama era globalista, ellos van a una institucionalidad global. Ellos entienden que ya Estados Unidos no puede garantizar el poder político y militar necesario para la acumulación del capital global. Que hay que ir a un Estado, a un conjunto de instituciones globales. Que es claro. Y encerrar en Eurasia a Rusia pero ese y China. gran Estados Unidos todavía se torna un poco inmanejable para este proyecto. Lo ideal sería que se fracturen. Los americanistas no, dice Estados Unidos primero.
Esa quizás es la diferencia más clara. Con Trump le dieron una mano incluso a sectores populares, o sea, trataron de incluir en la alianza pequeña y mediana burguesía del Roosevelt, industriales blancos que perdieron su trabajo, porque eso también tenía Trump. Pero en última instancia es el complejo industrial militar, Pentágono, que dice, si nosotros hemos producido acero en Estados Unidos. No como los globalistas que producen acero en la India y te lo traen ahí en Japón, para encajar. lo que fuera. Porque nosotros necesitamos que el insumo del complejo industrial militar, que es el acero, se produzca en Estados Unidos. Entonces, ellos dicen hay que poder hacer proteccionismo en cuanto a lo siderúrgico. Y están promoviendo ahora una investigación, pero no es un problema nada más con China, que produce 10 veces más acero que Estados Unidos. También con los alemanes y también con los japoneses. Porque dice, bueno, todo bien, pero son aliados, pero vamos a producir acero en Estados Unidos. Me quedó haciendo ruido una cosa que vos venís diciendo y que lo dice Marcelo siempre, pero santo de casa no hace milagros, lo que es el tema del análisis geopolítico, y es muy cierto lo que vos dijiste, no se puede hacer un análisis geopolítico sin tener en cuenta las fuerzas de defensa, las religiones, que son muy importantes. Me hizo acordar, bueno, lo que todos decimos siempre del dicho de Papa Francisco, que estamos en una guerra por partes, ¿no? Pero pocos entendieron que el Papa Francisco lo importante que es como actor político global, y creo que él está teniendo esta visión, es consciente de que no es homogénea la Iglesia Católica en nuestra posiciones. ¿Cómo? En sus posiciones. Claro, las oposiciones, y por eso promueve este acercamiento a la visita al arzobispo Kirill, perdón, al patriarca Kirill. Entonces, si lo pensamos de esta manera, hay un tema religioso que está volviendo a mover en este movimiento político religioso muy importante en el mundo en este momento, digamos. Sí, porque estamos en una crisis civilizatoria. Es lógico que los fundamentalismos converjan con los imperialismos, o sean funcionales, y que las fuerzas de paz o populares intenten promover un diálogo interreligioso, porque entienden que lo principal son los pueblos, y que los pueblos son heterogéneos en cuanto quizás a las religiones que adoptan, pero lo fundamental de la religión en última instancia los valores que promueven y la ética. Y en este sentido, la búsqueda de un semitismo, ¿no?, por el mundo semita popular, que comparte un conjunto de valores que ya vienen de Egipto, de la vieja Mesopotamia, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con lo que dice Enrique de Dussel, esta filosofía de liberación, que también está basada en el viejo principio de Hammurabi, ¿no? La tabla que habla, bueno, di de comer al pobre, di abrigo al huérfano, como ética fundamental de valoración de la vida y algo interreligioso y la construcción de un mundo más tolerante. Es lógico, porque hay una puja civilizatoria hoy, y el mundo depende de cómo termine esa puja civilizatoria. Si van a predominar los imperialismos, los fundamentalismos y las intolerancias, que tienen que ver con asegurar el poder de una minoría hoy en el mundo, o van a poder expresarse los sujetos populares, que por su propia definición tienden a ser plurales, heterogéneos, pluriculturales, como enseña, ¿no? ¿Cuál es la superación que enseña Bolivia frente al uniculturalismo anglosajón o el multiculturalismo globalista, que es esta gran sociedad de consumo? Bueno, el pluriculturalismo, donde las culturas no se licúan en un multiculturalismo que es mera mecanismo de mercado, sino que las culturas son parte de la construcción de proyectos populares, de proyectos inclusivos. Entonces, frente al uniculturalismo y el multiculturalismo está el pluriculturalismo. Y en base a eso construyen el Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, esos son, creo que, expresiones populares enriquecedoras que tienen que ver con este mensaje de Francisco, y no por nada convergen en Bolivia mismo, convergieron en esta
esta teología popular con la cosmovisión de los pueblos originarios y con las propias construcciones populares latinoamericanas. Qué raras son las expresiones, ¿no? Cuando hace unos años hablábamos de las crisis civilizatorias, parecía algo muy lejano a nosotros, y hoy lo hablamos como algo casi natural. No solo lejano, me acuerdo de una charla... Sí, una charla con Nikolai Mikhailov, que nos iba a visitar. En el Gino Germani, que planteando a veces estos temas, hubo hasta investigadores que se ofendieron, se levantaron y se fueron. Así que cuánta razón tenías, Nikolai Mikhailov. Así que bueno, para cerrar, algo muy cortito, para redondear lo que hablamos hoy, que las noticias son alarmantes y todo parece indicar que la tensión va a aumentar. O sea, ¿qué podemos esperar para un futuro cercano? Perdón, hay que tener un poco de optimismo. A esa pregunta el destacamento de 1.200 efectivos que puso Rusia en el Golán, a las alturas o sea, como una amenaza a las alturas del Golán que hoy están manejando Israel. La frutilla de postre parecía, Gabriel. Yo creo que en esta transición histórica hay, insisto, dos salidas. O la construcción de un nuevo orden mundial, excluyente y va hacia una minoría, a ese 1%, digamos, que controla el poder económico, mediático, político-militar, y vamos hacia un globalismo financiero muy excluyente sobre los pueblos, y que es a donde unas fuerzas quieren ir. Un segundo escenario, pero parte de ese, donde estas fuerzas neoconservadoras promueven un guerrerismo absoluto, y la tercera guerra mundial no se desarrolla por pedacitos, sino se desarrolla como guerra convencional, y sería catastrófico para el planeta. Claro. O una tercera salida, que es la salida de los pueblos, que es la multipolaridad, el respeto a la multipolaridad, construir un universalismo que exprese al conjunto de los pueblos, un diálogo interreligioso, la pluriculturalidad. Porque toda crisis es una oportunidad histórica. Son las dos caras. Esta transición histórica tiene esas dos caras. Digamos, las dos caras son o construir un futuro mejor o ir a un futuro peor para la humanidad. Pero yo creo que hoy estamos en una crisis donde está en crisis la modernidad como proyecto de hace 500 años. Es decir, es más profunda la crisis. Esos son los planteos rusos. Entonces, la crisis es una crisis de la modernidad occidental que viene de 1492 con la conquista de América. Y con todo su mito, que es el mito del progreso, el individualismo, el consumismo, el ultramaterialismo. Yo creo que esa crisis se resuelve construyendo otra civilización. Espero que una civilización mucho mejor. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar siempre hablando con nosotros en nuestras redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter y por nuestro canal ACTV Producción en YouTube. Y bueno, gracias a TV Universidad por darnos la oportunidad de estar acá toda la semana. Nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.